Muy bien, pues muchas gracias al profesor Molina del Pozo. Encantado de participar en este evento, en el que quiero tratar del impacto que está produciendo el cambio climático en el ámbito del derecho. Un pequeño recordatorio para los que no sean especialistas en materia de medio ambiente. Las políticas ambientales y el resultado de las mismas, que es el derecho ambiental, se han ido forjando con tres grandes impulsos normativos. Un impulso es el del plano nacional, con las técnicas que puso en marcha especialmente Estados Unidos, con la aprobación sorprendente de la NEPA, de la Ley Nacional de Protección del Medio Ambiente, en el año 1969, y las sucesivas técnicas de mercado para la protección del medio ambiente que han promovido todos los presidentes, la formación también de una administración especializada como es la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Eso trasladado al ámbito europeo, pues supuso la incorporación de buena parte de estas técnicas a través de la labor normativa de la Unión Europea, también algunas especialidades como es el tema de los derechos subjetivos en relación con el medio ambiente y otras cuestiones que procuraré mencionar, en donde la experiencia latinoamericana ha tenido un importante significado. En el plano europeo, aportaciones, yo diría, específicas o especiales han sido las relativas a la gestión de los residuos. Hemos pasado de unas legislaciones que tan apenas se preocupaban de los residuos municipales, de los residuos urbanos, a una panoplia de regulaciones cada vez más compleja, tanto de los residuos como de los suelos contaminados, que normalmente se regulan de manera conjunta. Y la otra gran novedad europea entiendo que ha sido Natura 2000, la puesta en marcha de una gran red ecológica de espacios protegidos, de zonas de especial protección por distintas razones, que en el caso de España está comprende cerca del 30% del territorio nacional. O sea, esto ya no son los anecdóticos parques nacionales que yo estudié en mi tesis doctoral, en aquel momento era realmente una anécdota, se aspiraba, porque lo había dicho Kennedy, el presidente Kennedy, a que un 10% de los territorios nacionales estuviera incluido dentro de zonas protegidas, hemos rebasado ampliamente esos niveles. Y en el plano internacional, entre otros, el derecho internacional ha cambiado totalmente entre los años 80 y los años 90. El derecho internacional que a mí me explicaban en la facultad era un derecho internacional florentino. Era un derecho internacional donde las cuestiones más sofisticadas eran si la Orden de Malta tenía personalidad jurídica o el Vaticano. Eran cuestiones ajenas por completo a lo que interesaba a los ciudadanos. Poco a poco el ciudadano se ha metido, en la persona, se ha introducido en el ámbito del derecho internacional y dos han sido las vías de penetración. Una, la de los derechos humanos y otra precisamente el tema del medio ambiente. Bueno, en ese sentido, pues la labor, por ejemplo, del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, los de derecho, los juristas, no podemos decir si tienen o no razón. Esa no es una cuestión que se nos pueda plantear. Para nosotros es una prueba pericial. Es una prueba pericial de academia del máximo nivel. Entonces, es como si me dicen ustedes que se va a caer esa pared. Bueno, se caerá para mí como gestor público, si yo soy el gestor público de este edificio, se cae si el arquitecto me dice que se va a caer. Entonces, tengo que poner los remedios adecuados. Pues, si quieren en otra escala distinta, pero eso es lo que sucede con el IPCC. Tenemos un gran peritaje internacional sobre una cuestión donde los máximos exponentes de la ciencia pues, han dado unas claves que me parece que sería totalmente irresponsable no seguir. Y ahí están las consecuencias de la Convención Marco de Cambio Climático de Nueva York del año 92, consecuencia de ese gran aparato que fue Río 92, el momento cumbre de lo que son las políticas ambientales y el significado del derecho ambiental, Kioto, hasta llegar a París, al Acuerdo de París, que recibimos todos con cierto escepticismo, por no decir con total escepticismo, porque las insuficiencias eran evidentes, aunque luego ha resultado que tras la conferencia de Katowice en 2018 pues, se han puesto las pilas y
sobre todo los compromisos estatales ya son obligatorios como consecuencia y con todos los efectos derivados del derecho internacional. Bien, esta era los elementos con los que se forjaron las políticas ambientales. Sin embargo, todos estos elementos se encuentran actualmente en discusión. Se encuentran actualmente en discusión. Detrás hay unas nuevas fuerzas políticas vinculadas en buena medida han aparecido en el escenario. No son ya los partidos verdes tradicionales o los partidos verdes de otra época, sino que son partidos con pluralidad de actuaciones, no solamente el aspecto climático, pero el aspecto climático les interesa en particular. Y desde estas fuerzas políticas y unas fuerzas sociales que les acompañan, difusas pero muy amplias y sobre todo vinculadas a la juventud, se critica fuertemente la inoperancia de las técnicas tradicionales de nuestras políticas ambientales, las insuficiencias de los compromisos internacionales. No sé si recuerdan, pero en 2018, al terminar la Comisión Juncker, en el mandato del presidente de la Comisión Juncker, sacaron un informe sobre las políticas ambientales y el informe se parecía al conocido libro de Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Era el fin de las políticas ambientales y el último ecologista. En los planteamientos liberales se sostenía, apadrinados por Juncker, se sostenía que no íbamos a tener nuevas técnicas ambientales, que las técnicas de protección del medio ambiente ya estaban establecidas, que el problema era ejecutarlas, el problema de ejecución. Bien, pues contrasta poderosamente esa postura, digamos, liberal, igual que pasa con Fukuyama. Claro, Fukuyama no tuvo en cuenta, pues, por ejemplo, los nacionalismos del mundo árabe y otras cuestiones que nos han desbordado por completo en el plano internacional y las grandes corrientes migratorias, etc. Bueno, pues lo mismo se diría, o podríamos decir, en relación con aquellas afirmaciones de la Comisión Juncker. Yo advierto al menos 3 vías de cambios que pueden llevar a la modificación del paradigma mismo de las políticas ambientales y quizás de todas las políticas públicas. Esos 3 cambios, esas 3 líneas estarían integradas por, 1, la nueva gobernanza, sobre todo la nueva gobernanza climática. 2, los litigios climáticos, la litigiosidad climática y todo lo que eso entraña. Y 3, el otorgamiento de derechos a la naturaleza o a elementos de la naturaleza e incluso la tendencia a reconocer personalidad jurídica, aunque una personalidad jurídica matizada, una personalidad jurídico-ambiental, no es igual que las de las personas naturales o las personas que llamamos jurídicas o sociales en nuestra tradición jurídica. Tenemos esos 3 elementos que me gustaría tratar brevemente. Primero, el tema de la nueva gobernanza. El tema de la nueva gobernanza está amparado por el prestigio del gran filósofo político, de la filosofía política o de la ciencia política, que es Habermas. Y que apoyado en sus escritos, la evolución de las democracias tradicionales hacia fórmulas de democracia deliberativa. Frente a la participación basada en la negociación, eso sería, por ejemplo, la Grenelle del medio ambiente, la Grenelle en Francia, como consecuencia de mayo del 68, movimiento de negociación entre distintas fuerzas representativas de la sociedad, supuestamente, y el gobierno o las autoridades, o simplemente la decisión, digo, por vía de negociación entre diversos actores o por vía de voto. Es decir, quien tiene la mayoría, pues tiene la correspondiente capacidad de decisión. Habermas sostiene que la base de la democracia debe recuperar la argumentación. Dice que la argumentación en condiciones de igualdad y libertad es la que permite avanzar o retroceder a las sociedades. Bueno, esta tendencia se ha juntado, o esta postura, con
otros grandes de la filosofía política, Stern y otros grandes autores están en esta línea, que tiene profundizaciones interesantísimas en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en la doctrina de Reino Unido, en Italia también, menos, en Francia y en Alemania, por supuesto. Bueno, esta línea se une a otra tendencia que viene a propugnar, sobre todo con fuerte componente francés, aunque adoptado luego por Reino Unido, hablo de tendencias doctrinales, lo que sería la democracia por sorteo. Es decir, hacer realidad el cuento aquel de Borges sobre no me acuerdo cómo se llama, la nueva Atenas que regía todo por sorteo, empieza haciendo sorteos para repartir dinero y termina haciendo por sorteo absolutamente los cargos públicos y todas las demás. El fin el cuento se encuentra online fácilmente y el cuento es magnífico porque al final, ¿quién tiene el poder? Pues una nueva nomenclatura que aquí se llama la sociedad de apuestas, la sociedad de loterías o como se denomina en cada sitio. Bueno, una vuelta a Atenas, se dice. Y en eso tenemos importantes autores de ciencia política, en origen sobre todo franceses, que propugnan la democracia por sorteo como una alternativa a los partidos políticos. Al propio tiempo nos encontramos con que las asociaciones, el asociacionismo cada vez es más fuerte en muy diversos ámbitos. Las asociaciones de empresarios son muy sólidas, los sindicatos de trabajadores, pero también han entrado en escena los ecologistas, el movimiento ecologista, y todos cuentan con sus propios expertos. En épocas anteriores, únicamente la administración o los poderes públicos podían permitirse disponer de expertos en las distintas materias. Hoy en día, la afirmación de un experto por parte de un poder público, de un funcionario, de un empleado, de una consultora a la que se ha contratado por la administración pública, es puesta inmediatamente en canción, es discutida inmediatamente porque las asociaciones o, digamos, los actores interesados cuentan con estructuras para poder intervenir y para poder opinar. A estas se podía pensar que este planteamiento, este auge del asociacionismo nos podía llevar a tendencias de tipo corporativo, es decir, de revival de movimientos corporativos fascistas. Pero resulta que no, resulta que finalmente estas tendencias coinciden con las fórmulas aleatorias, porque las fórmulas de la democracia por sorteo terminan favoreciéndoles. ¿En qué medida? Pues en la medida en que pueden canalizar a través del mercado de las consultorías en materia climática, pueden canalizar los expertos que informan a las personas designadas para representar a los ciudadanos designadas por sorteo, ¿no? Bueno, el medio ambiente ha sido campo preferente de aplicación de todas estas experiencias por la transversalidad de la materia ambiental y la técnica, digamos, por excelencia, la que define las políticas ambientales, que es la evaluación del impacto ambiental de las decisiones que se adoptan sobre el territorio. Bueno, la conferencia sobre el futuro de Europa, moderadamente, pero responde a esta tendencia. Es una iniciativa de las instituciones europeas con esa plataforma digital multilingüe que ciertamente en el ámbito latinoamericano pues, no es necesaria, lo cual es una ventaja. Se constituyeron 4 paneles de 200 ciudadanos cada uno de ellos, pero el pleno de la conferencia no estuvo integrado solo por los ciudadanos que habían sido elegidos, sino también por parlamentarios y representantes de distintas instituciones europeas. Se nos presenta los resultados de la conferencia como un éxito total, 50.000 contribuciones, 20.000 ideas, 22.000 comentarios, 7.000 eventos. Bueno, con prudencia pero con firmeza. Es muy difícil valorar estos datos. Los datos proceden de los propios actores, de los propios protagonistas. Es decir, los datos nos los facilitan las compañías que han resultado seleccionadas para los consultores, grandes consultores, que se habrá hecho muy bien, no lo discuto, pero no hay la suficiente transparencia en los datos. Por ejemplo, no he podido averiguar cuántos de los ciudadanos localizados por teléfono rechazaron formar parte de la conferencia.
En el caso de la Convención Climática de Francia, solo 1 de cada 10 ciudadanos aceptaba entrar en el sorteo. Hay un sesgo ya determinado en quienes aceptan formar parte de la conferencia. Los criterios, antes decía el panelista anterior, decía, escuchar a los ciudadanos, oír la voz de los ciudadanos, pero decía ¿a cuáles? Ponía entre interrogantes, y realmente me parece que es una pregunta pertinente. La tesis que domina es la tesis de aplicar, me parece que son 5 criterios. Es decir, seleccionar con arreglo a criterios de género, con arreglo a criterios de edad, de nivel de formación profesional, de nivel económico y de lugar de residencia. Y, claro, esos 5 criterios, cuando hablamos de políticas públicas, inmediatamente todos comprendemos que dejan fuera 2 criterios que, sin embargo, condicionan nuestras elecciones en la vida diaria. La religión o no religión, el tema de las creencias, ese es un dato que no podemos desconocer, y el tema de las ideas políticas. Y eso no aparece reflejado en la convención. El sorteo, por tanto, yo digo, no es necesariamente representativo. Tenemos que cuidar esa idea que se ha lanzado por algunos colegas de ciencia política, a mi juicio muy alegremente, sosteniendo que estas asambleas serían, pues en este caso sería la Europa en miniatura. Llega a afirmarse que este tipo de asambleas son más representativas que las instituciones parlamentarias porque, dice, no hay esa diversidad. Desde luego, en nuestros parlamentos no hay igualdad de género, ni están representadas todas las edades, es decir, no hay esa representación sociológica que se busca encontrar en este tipo de asambleas. Bueno, ¿qué aportaciones ha producido la conferencia sobre el futuro de Europa en relación con las materias ambientales? Bueno, están claras las preocupaciones, son variadas e importantes. El tema de las emisiones, el tema de las energías renovables, la transición justa, el consumo responsable, el tema de la agricultura ecológica, el incremento de las medidas de protección de la biodiversidad. Y las propuestas pues, van en línea de fomentar la agricultura ecológica, la economía circular, prohibir los biocidas. Mi adorada Rachel Carson pues, estaría encantada de ver estas propuestas que son la culminación de un pensamiento que se inició en los años 60. Temas de educación, de investigación, el rechazo de los plásticos. Hay que rechazar los plásticos de comodidad, pero los plásticos para la alimentación, para la conservación de alimentos, por ahora, continúan siendo necesarios. Cuidado con las simplificaciones. El bienestar animal, la incorporación de los fines ambientales a las técnicas urbanistas. Bueno, vamos a ver. Que nadie se moleste, pero no hay novedades. No hay novedades en lo que presenta la conferencia. La novedad está en que lo digan. La novedad está en que personas jóvenes se hayan vinculado, hayan tenido la intención de participar en este... nunca me llama nadie, de verdad. Jamás. Bueno, no sé si lo conseguiré. Mis disculpas. Si estuviera aquí mi hija, confirmaría, efectivamente, solo habla con mamá. Ya está. A ver si puedo quitar. Bueno, sí, ya bueno, decía que el principal efecto de la conferencia, en el punto de las políticas ambientales, que tanto significado tienen, me parece que es el de la información de un sector de la ciudadanía, un sector más bien vinculado al mundo de la juventud, lo cual me parece muy importante. Pero no se les ha dado el poder directo, como por ejemplo sí se pretendió dar en un determinado momento en la Convención Climática de Francia, no se les ha otorgado el poder de decisión. En el caso de la Convención Climática de Francia, lo que más destacó fue la propuesta de reformar la Constitución, nada menos que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las mujeres no os enfadéis, pero entonces todavía no estabais en 1789, 1791. La propuesta de la Convención Climática francesa era de
dar prioridad a la protección del medio ambiente sobre los derechos humanos. Cuidado, cuidado con, si construimos el Estado ecológico, que me parece que sería un gran avance, tiene que ser sobre la base del Estado de Derecho y del Estado social. No podemos renunciar a los derechos individuales, ni podemos renunciar a los niveles prestacionales que hemos obtenido, que hemos logrado en materia de educación, sanidad, transporte, etcétera, en nuestras sociedades. Bien, segunda línea, voy a disparar. La litigación climática. ¿Recuerdan ustedes que tras la aprobación de la Constitución de Weimar, año 1919, la Escuela de Derecho Público alemana reaccionó ante el catálogo de los nuevos derechos sociales en materia de educación y otras cuestiones, reaccionó diciendo, ojo, Carl Schmitt a la cabeza, estos no son derechos subjetivos, sino que son principios rectores de la política económica y social. Es decir, son objetivos para el poder público, pero el poder no se puede condicionar al presupuesto. O sea, fue la conocida Jelinek y otros grandes autores de la Escuela Alemana de Derecho Público. Pues bien, panorama actual. Empieza en Europa, hay otros precedentes en Latinoamérica, caso Urgenda, año 2019, termina ante el Tribunal Supremo holandés, obligando a que el gobierno holandés reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr una economía hipocarbónica y circular. Holanda. Pero es que Alemania, en el mismo año 2019, sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, anula la ley alemana de cambio climático basándose en los derechos de las generaciones futuras e impone la neutralidad climática. Es verdad que la neutralidad climática paralelamente se había adoptado ya en el ámbito europeo, con lo cual es obligatorio para Alemania. Pero aquí vemos que hay un cierto activismo judicial con los peligros que eso conlleva, como tempranamente advirtieron los revolucionarios franceses precisamente, y también un activismo parlamentario, porque la legislación de cambio climático está contribuyendo a consolidar estas posiciones. En el ámbito europeo, por la llamada Ley Europea del Cambio Climático, es un reglamento directamente aplicable. El reglamento se denominan las normas equiparables en el ámbito europeo, equiparables a las leyes nacionales. Pues allí se establecen elevados porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porcentajes de incremento del consumo de energía renovable, sin incluir la energía nuclear, y de generación de energías renovables, hasta lograr la neutralidad climática en 2050. Estamos ante obligaciones de resultado. O sea, no son obligaciones de comportamiento, de tender a, de esforzarse por, sino de cumplir unos determinados objetivos que además, en el caso español, por ejemplo, explícitamente se acompañan del principio de no regresión. Es decir, la ley española de cambio climático impone la no regresión en materia de objetivos para controlar los gases de efecto invernadero. En el ámbito latinoamericano he encontrado pues, más bien moderadas opciones en este sentido. Solo la reciente ley chilena de 2022 impone ya, por vía legislativa, no puedo decir por otros medios, por vía de planificación, pero por vía legislativa, aprobado en los correspondientes parlamentos, solo Chile establece la neutralidad, es decir, que los gases producidos tienen que compensarse con los sumideros correspondientes para el año 2050. Caso de México, en la ley de 2018 establece un programa de reducciones, pero no llega a fijar la neutralidad política, en la ley, insisto, y Colombia y Argentina en sus leyes de cambio climático de los años 18 y 19 no tienen compromisos sobre estas cuestiones. Parece que siguen de alguna manera el modelo del parlatino, el modelo que el Parlamento Latino ha generado en el año 2021, que es muy light, es un poco, o sea, no advierto esta problemática, al menos bajo la óptica legislativa. Vamos a ver, ¿qué vinculación producen estos objetivos? La garantía nacional. Claro, los objetivos son legales, no son constitucionales, a no ser que incorporemos a la propia Constitución por las referencias a la protección del medio ambiente que se contienen en las constituciones latinas y en parte de Europa, por ejemplo en España, a no ser que
incorporemos el principio de no regresión. O sea, es decir, a no ser que entendamos que los objetivos establecidos no pueden rebajarse sin lesión de la cláusula constitucional que impone la protección del medio ambiente. Quien haya estudiado la adopción, los intentos de incorporación del principio de no regresión, particularmente al caso español, pues son muy decepcionantes, donde el Tribunal Constitucional parece que bailaba la yenca, arriba, abajo, delante, detrás, que sí, que no, y al final, pues, el principio de no regresión es muy fácil de aplicar cuando se trata de espacios naturales protegidos, porque ahí si se disminuyen las superficies de protección, directamente podemos establecer una regresión ambiental. Pero claro, cuando tratamos de regulaciones, ¿qué regulaciones? En el ámbito que estoy tratando de los objetivos cuantitativos, es fácil también incluir el principio de regresión y hacerle funcionar. Pero insisto, frente a las leyes no vinculan al legislador posterior, salvo que haya una vinculación constitucional superior. La garantía internacional en relación con estos objetivos es cada vez más importante porque el Acuerdo de París remite, en caso de incumplimiento, a la importantísima competencia de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Cambio Climático. Y en el caso europeo, claro, los medios coercitivos fuertes son espectaculares por parte tanto de la Comisión como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tienen a su disposición el mecanismo de las multas coercitivas, que además, si no se pagan, puede compensarse con las ayudas europeas, es decir, tienen mecanismos económicos muy fuertes para combatir estas prácticas. Bueno, y quería decir, en ninguna esfera podemos descartar que surjan nuevos convenios, litigios climáticos, tal como, digamos que esto se refuerza por la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Y tenemos una cuestión pendiente, que es el tema aquel viejo de la Escuela Alemana de Derecho Público, el tema de la prioridad entre objetivos públicos, sobre todo en la medida en que pretendamos incidir sobre los presupuestos públicos, es decir, dar preferencia a la protección del medio ambiente sobre otras actuaciones públicas. Esto es una cuestión que está pendiente en la evolución. Y tercer elemento, ya telegráfico, los derechos de la naturaleza. Una visión ecocéntrica se impone con críticas muy duras al antropocentrismo dominante porque sostiene que no ha logrado una adecuada protección de los recursos naturales vinculados a la propiedad de personas, tanto públicas como privadas. Y eso ha llevado a reivindicaciones muy amplias de otorgar personalidad a los animales o contra el uso humano de los animales, cambio de comportamientos espectacular, caza y pesca, ganadería, cambio incluso en la alimentación de los seres humanos, uso de alimentos de animales para experimentación muy restringido o para espectáculo. Se predica una amplia autonomía animal con fórmulas muy variadas, seres sensibles, legislación de bienestar animal y el problema de los insectos, porque hay unos muy beneficiosos y otros no tanto, el de la alimentación, el de las plagas. Bueno, vamos a ver. Experiencias sobre personalidad ambiental otorgada a los recursos naturales las tenemos en diversos estados. En Ecuador, en Bolivia, en Nueva Zelanda, en Australia. Se ha declarado ríos, montes, ecosistemas y otros recursos naturales dotados de personalidad jurídica. Pero una personalidad especial. Un estatuto particular, es una personalidad ambiental. No se trata sin más de trasladar los efectos de derechos y obligaciones derivados de la personalidad humana o de la personalidad de las sociedades mercantiles o de las personas jurídicas tradicionales. Y lo más importante es que, claro, como los elementos de la naturaleza no pueden actuar ellos mismos, hay que buscar un representante. Y la tendencia cada vez más fuerte es a que los representantes sean ONGs. Aunque también a veces, depende de esto, hay una casuística muy diversa. En ocasiones hay entes públicos o representantes institucionales de distinto nivel. Claro, y ahora es de verdad telegráfico. Problemas, los límites de la personalidad. Es decir, ¿acaso los seres humanos, por tener personalidad jurídica, hemos eliminado ya nuestro problema de pobreza, de desnutrición, el problema de las migraciones, etcétera? En muchas ocasiones tenemos, sobre todo en las experiencias pioneras de otorgamiento de personalidad jurídica, tenemos que hay detrás poblaciones indígenas
la causa de la personalidad del recurso que permite intervenir en su gestión, es decir, se otorga a los pueblos indígenas una capacidad especial, pero siempre bajo el control, la tutela de algún representante público. Eso en el caso del Parque Nacional de Nueva Zelanda, que se pone siempre como es clarísimo. El régimen jurídico especial que se deriva, que se hace derivar de la personalidad ambiental, pudiera coincidir con el sistema de protección. Y por último, las ONGs las planteamos, yo trabajo mucho con ONGs y me llevo muy bien, pero digo, son el paradigma de la sensibilidad y de la solidaridad y lo serán por los siglos de los siglos. Cuidado con, o lo serán necesariamente en el futuro, están exentas de controles bajo este punto de vista. ¿No bastaría algo que en países del contencioso administrativo francés tenemos con normalidad, aceptamos con normalidad, que es el control de las normas reglamentarias, el control judicial de las normas reglamentarias y la acción pública que tenemos en muchas experiencias y que podría generalizarse en materia de medio ambiente? Bueno, son interrogantes, pero interrogantes que yo postulo sin dejar de advertir que estas tres líneas son poderosísimas y todas confluyen, si se dan cuenta, al final en el tema de la intervención, el recambio de los responsables. El recambio, unos nuevos actores que están pidiendo, están llamando a la puerta. Diríase que es una nueva versión de aquellos jóvenes americanos, norteamericanos, que decían, por fin ha llegado el momento de coger las riendas de mi país. Pues algo parecido parece que puede estar sucediendo en relación con estas cuestiones. Y lamento haberme pasado el tiempo. Muchas gracias. Bien, buenos días, muchas gracias. Agradezco a la organización de Gridale la invitación a participar en este simposio, pero especialmente quiero agradecer la invitación al profesor Molina del Pozo, aunque ahora en público, cosa que no he tenido oportunidad de hacer, pues le quiero agradecer no solo algunos consejos profesionales, sino algunos personales en aquella época. Él me dio las herramientas para seguir interesado en el derecho europeo, cosa que le agradeceré toda la vida. Yo he tenido menos problemas que él. Yo creo que la generación mía aceptó definitivamente que el derecho europeo hay que utilizarlo cuando procede, no solo por algunos ámbitos de las áreas de conocimiento en que está dividido el conocimiento un poco a veces ficticiamente, y eso se lo agradeceré siempre. Además, la amabilidad con que es la segunda vez que vengo a la Universidad de Alcalá de Henares, a esta universidad tan antigua, y la vez anterior efectivamente también guardo un grato recuerdo. Y aprovecho para decirlo, aunque él no me oiga, pero lo sabe, que para mí es un honor participar en una mesa que ha presidido el profesor López Ramón. Miren, junto al ya fallecido, tristemente fallecido, el profesor Martín Mateo, el profesor López Ramón, han sido dos de las personas que en el ámbito que me ocupa, que es una de las labores o de las líneas de investigación que he llevado toda mi vida, tiene que ver, a la cual también contribuyó el profesor Molina del Pozo, lo digo efectivamente en aquellos cursos de Salamanca de los que él habla. Pero en ellos dos, sobre todo, yo guardo un recuerdo verdaderamente excelente del profesor Martín Mateo y del profesor López Ramón, que también aprovecho para decir que efectivamente le agradezco, como al profesor Molina del Pozo, algunos consejos tanto profesionales como personales en algún momento de mi vida. Bueno, como eso no había tenido oportunidad de decirlo en público, pues lo digo ahora y me enorgullece además decirlo. Miren, por azares de la intervención, me corresponde a mí hablar en términos más generales que van a ser llenados de contenidos concretos en las personas que intervienen detrás de mí. Yo les voy a hacer una referencia muy breve a la relación de la Conferencia para el Futuro de Europa con los dos documentos estratégicos de la Unión Europea en materia de política ambiental y de acción climática y el resto de los sectores del medio ambiente, que son el Pacto Verde Europeo y el octavo Programa Ambiental. Esa referencia la haré en términos generales con una, como les digo en el resumen del pequeño librito interesante, además la publicación, que les felicito a la organización por ella, con la situación actual, que tiene bastante que ver con algunos de los ejes y espero que no sea en sentido contrario. Bueno, la conferencia, simplificando mucho lo que me ha dado tiempo a oír esta mañana,
ha tenido diversas variables y diversos contenidos en lo que tiene que ver con nuestra materia. El informe de la Comisión Europea de junio de 2022 establece cuáles son las propuestas con esa pequeña crítica que ha hecho el profesor López Ramón, pero me interesa destacar que en el ámbito del medio ambiente le dedica 4 páginas, nada menos, la comunicación, está llena de propuestas. La más importante es la primera, que es la que tiene que ver con mi materia, con lo que les voy a contar en estos minutos. Es las iniciativas que han sido de interés en la conferencia y tienen que ver con la práctica de la política ambiental en la actualidad. El eje de esas iniciativas es el Pacto Verde Europeo. Bien, es verdad que en las propuestas, a la vista de que la comunicación es de junio y el 8º programa ambiental es de abril, pues podían haberlo mencionado en la conferencia, pero sin duda el eje de la estrategia ambiental europea es el ambicioso Pacto Verde Europeo y todo lo que deriva de él, que luego telegráficamente le señalaré. Sin duda, el eje de la política ambiental europea hoy día a nivel estratégico está constituido por el Pacto Verde y todos los textos estratégicos o no que tienen que ver con su desarrollo, y el 8º programa que desde el punto de vista de quien les habla a mí me ha defraudado un poquito en relación pues con una percepción técnica del 7º programa aprobado en el 2013 que me pareció más oportuno. Hay un segundo grupo de propuestas que las dice el documento de la Comisión y que tiene que ver con la conferencia, que son iniciativas que debían de adoptar las instituciones europeas sin demora. El paquete de Objetivo 55, las normas sobre deforestación, el diseño ecológico de productos sostenibles, etcétera, etcétera. Es decir, esas están, diríamos coloquialmente, encarriladas, tienen que ver con el Pacto Verde algunas, otras son más antiguas, pero están ahí. Y al final, quizás el elemento de futuro más vinculado a lo que quería la conferencia son las iniciativas que debería de presentar la Comisión y aquellos nuevos ámbitos de actuación. Las iniciativas a presentar por la Comisión en relación con los desperdicios de alimentos, con los recursos pesqueros o con la gobernanza internacional de los océanos, de acuerdo con las ideas de la Unión Europea. Y, por último, las referencias a las propuestas para el futuro, pues promover zonas sin vehículos, la contaminación lumínica y algunas otras. Como decía el profesor López Ramón, y yo lo reitero, no hay excesivas novedades. Quizás en el último grupo hay algunas propuestas que son verdaderamente nuevas, que en el ámbito de la Unión Europea no se han debatido, sí en algún documento estratégico y en algunos Estados miembros, sin duda en alguno de sus estados de donde viene cada uno de ustedes, pues a lo mejor sí. Pero formalmente no hay novedades. ¿Por qué no hay tantas novedades? Miren, yo mantengo, porque el Pacto Serio, y así titulé un trabajo que en su día publiqué, es el documento más ambicioso de estrategia ambiental que ha habido en la Unión Europea, sin duda alguna. No solo por la financiación que estaba prevista, 1 billón de euros en 10 años, con distintas participaciones de los agentes que debían de aportar el presupuesto, ese elemento del Pacto Verde Europeo pues tuvo un elemento que podríamos llamar hasta de gafe, porque se aprueba en diciembre del año 2019, el 11 de diciembre concretamente, y el 31 de diciembre hizo pública China la información sobre ese bichito que había en un mercado de Wuhan. Ciertamente, no es que sea partidario de las conspiraciones, pero hay un elemento que el bichito que provocaba unas neumonías muy raras estaba circulando en China en octubre. En octubre se celebraron los Juegos Militares Mundiales en Wuhan y la delegación francesa vino con unos elementos de una neumonía muy rara. Obviamente eso está perfectamente señalado y algo habría. Bien, el caso es que el gafe que tuvo, pues miren, del billón de euros previstos, pues entre 350.000 y 500.000 millones de euros ha utilizado la Unión Europea en las cuestiones de solución a la pandemia, lo que tiene que ver con compras de vacunas, material y sobre todo con el plan de recuperación. Con lo cual, desde el punto de vista de la ambición estratégica del Pacto Verde, ahí hay un elemento verdaderamente limitativo. Y el segundo elemento que hablaré al final del todo con una interrogación es obviamente la injusta e ilegal invasión de los ejércitos de Putin de Ucrania,
y ha provocado un problema bastante serio al tocar uno de los elementos claves de la política ambiental, que es la cuestión energética. Como saben, algunos de los temas que menciona el pacto van a ser tratados después. El Pacto Verde tiene 4 partes, pero sobre todo 2 muy importantes. La transformación económica de la Unión Europea, vinculado a las ideas de la sostenibilidad. Sostenibilidad que jurídicamente la Unión Europea tiene las 3 patas que ya conocemos: el progreso económico, el progreso social y el desarrollo de la protección del medio ambiente, bajo un paraguas vinculado a la tecnología que le dieron en el Consejo Europeo de Santa María da Feira en Portugal hace tiempo, aunque eso formalmente en los tratados no se menciona en la misma frase, se menciona después. Bueno, en esa transformación se incluyen los elementos climáticos, las estrategias de la granja a la mesa, el uso eficiente de recursos, la cuestión energética, etcétera. Son elementos que venían, ideas que se llenan de contenido, que venían de atrás. Lo que ocurre es que en el ámbito del desarrollo del pacto después ha habido una aceleración en algunos de los documentos, al menos formales. Y desde el punto de vista normativo, obviamente el cambio de utilizar reglamentos en vez de directivas, en lugar de directivas en el ámbito político, es una verdadera elemento a tener en cuenta. Tanto el reglamento de la gobernanza climática del 2018 como el nuevo de los objetivos climáticos, ciertamente son importantes. El segundo bloque del pacto es la integración de la sostenibilidad en las políticas europeas. Esto no es nuevo, viene desde el primer programa ambiental, pero hay elementos muy novedosos. La integración en las finanzas, la ecologización de presupuestos, que ya se está haciendo, la investigación, la innovación, la enseñanza, la innovación de todo tipo, y luego la aplicación en la legislación, que está por ver, de lo que llaman el mandamiento no ocasionarás daños, que eso significará un cambio en los aspectos de la responsabilidad y de alguna otra cuestión en el futuro. Los otros 2 ejes del pacto: la Unión Europea líder mundial, tiene mucho que ver con lo que ha hecho la Unión Europea en las últimas conferencias internacionales en esta materia, no cabe duda. Los objetivos del cambio climático los está cumpliendo escrupulosamente la Unión Europea, de acuerdo con los informes últimos, y desde ese punto de vista, pues su posición en el mundo está, desde luego, siendo bastante valorada. Y luego el Pacto Europeo del Clima, que tiene algo que ver con las ideas de la conferencia, no es un pacto europeo entre los Estados, sino que tiene que ver con el ámbito de las poblaciones o de los ciudadanos desde el punto de vista general. Bien, el Pacto Verde se desarrolla a partir de entonces, a pesar del impacto de la epidemia del COVID, pues a través de un sistema de inversiones, el nuevo fondo de transición, el reglamento que incluye la legislación europea sobre el clima, el nuevo modelo de industria, que incluye algunos documentos verdaderamente interesantes. Hay algún informe de la industria química europea, o sea, de la patronal europea, que tiene que ver con una forma distinta de ver las operaciones que se estaban realizando, o las cuestiones sobre la economía circular o la biodiversidad. Bien, muchos de estos documentos tendrán que ser, cuando menos, replanteados en relación con lo que ocurre ahora, como diré, y paso a finalizar. El 8º programa ambiental, este modo de trabajo lo lleva la Unión Europea, las viejas comunidades europeas, desde el año 73. Se le ve que en el 8º programa, año 2021-22 hasta el 2030, hay un cierto cansancio. Está claro en los debates que ha habido y en las intervenciones de la Comisión, que prácticamente la Comisión no era muy partidaria de elaborarlo. Está claro que el documento clave de la estrategia ambiental europea es el Pacto Verde, y en ese sentido, pues parecía que la Comisión no quería. Al final, obviamente, el Consejo insistió en algunos elementos a través del Coreper y del propio Consejo de Medio Ambiente, y se ha aprobado el 6 de abril de este año. Ciertamente es desilusionante, es decir, les decía antes que me gustaba más el 7º, incluso algunos de los anteriores. El 7º tenía estructura muy clarita. Quizás el ser jurista del sur de Europa pues me haga decir esta frase, pero se establecían unos objetivos prioritarios con unas medidas que tenían que ver con plazos. Lo de los plazos en la Unión Europea hay que tomárselo con cierta filosofía, bien es verdad. Pero había una claridad de lo que se pretendía. Miren, ahora en una de las referencias del programa, del 8º, se hace una reiteración de los objetivos del 7º, que sigue siendo un elemento del trabajo hacia el futuro. Y establece 6 objetivos que tienen que ver con las emisiones,
con la adaptación al cambio climático, que de esto no habla mucha gente. La estrategia de adaptación del cambio climático europeo es muy importante. Yo no sé si las olas serán de 18 metros o de 50. Como vengan de 50, pues o las heladas o los calores. Pero desde luego hay decisiones sobre el funcionamiento de la sociedad desde el punto de vista general que se tienen que tomar con tiempo, no de la noche a la mañana. Y esto es lo más complicado. Es decir, las estrategias de lucha contra la reducción de emisiones al final serán un éxito o no, pero están ahí, son más fáciles de adoptar, con algunos problemas que ha insinuado el profesor López Ramón, ciertamente, pero estas cuestiones de la adaptación de las infraestructuras, la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera, pues es un poco más complicado. El tercero es la economía circular, no tóxica, los temas del bienestar. El cuarto, la contaminación cero. El quinto, la biodiversidad. Y el sexto, la sostenibilidad, reducir las presiones de los modelos de consumo europeos formalmente. Estos son los objetivos, pero luego en otro de los artículos del plan aparecen las condiciones, que ya no las señalo, son un buen número de ellas, pero ya no son medidas vinculadas a cada uno de los objetivos. Y luego, el octavo, lo que sí ha hecho positivamente es insistir en el seguimiento, en la necesidad del seguimiento. Incluso la Comisión ya ha puesto sobre el tapete un documento en relación con los criterios de seguimiento. Eso está bajo. Bien, todo esto constituye el eje que se vincula a los objetivos de la conferencia, sin duda, de forma clave. Más bien, la conferencia ha acogido, creo que con buen criterio, aquello que ya se estaba realizando en la propia Unión Europea. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que la invasión de Ucrania ha hecho saltar por los aires un eje que estaba tranquilo. Yo no me meto en si los contratos de Alemania con Rusia, etcétera, eso sería objeto de un debate interesante, o si los contratos que ha hecho España de Rusia una vez empezada la invasión de Ucrania también son adecuados o no adecuados, pero sigue llegando gas ruso a España a través de otros canales, o si las decisiones que se han hecho por el Gobierno de la Nación en relación con Argelia son las más adecuadas o no. El caso es que uno de los parámetros de tranquilidad en las políticas ambientales eran las cuestiones energéticas. Y la cuestión de la invasión de Ucrania las ha puesto patas arriba. Además, patas arriba, que incluso la Comisión Europea, como les diré ahora, no pone en duda las políticas ambientales que ella ha padrinado y ha insistido no muy atrás, hace un par de años, de forma bien clara. Pero no cabe duda que tendrá una incidencia que puede ser no tan positiva para las políticas ambientales de la Unión. Además, la cuestión de afectar, diríamos, tan pronto a la cuestión energética vinculada a la invasión de Ucrania, tiene que ver con un elemento que en Europa no se ha solucionado. Y introduzco un elemento muy polémico. La cuestión del cambio de la transición ecológica tiene que ver con un cambio energético bien claro. Pero ese cambio energético se está produciendo con unas energías que no tienen casi capacidad de acumulación. En el modelo energético tan de desperdicio, a lo mejor, dirán algunos de ustedes, pero en el modelo energético que teníamos en Europa y en el mundo, diría yo, tiene que haber algunas energías que den seguridad al modelo. Y esa seguridad pues no la tienen la eólica o la fotovoltaica, que necesitan acumulación desde el punto de vista general, y todavía ni Tesla, que es la empresa quizás más adelantada en este tema, nos puede dar una seguridad de acumulación para el funcionamiento no de una ciudad medianamente grande, sino de algún pueblo. Ahí hay un problema serio que tiene que ver con las decisiones que se están ahora tomando. Austria acaba de impugnar al tribunal la decisión de la taxonomía ambiental, pero ahí está. Bien, los problemas son muy serios. En una comunicación de la Comisión de septiembre de este año, la Comisión se compromete, en principio, a no revisar la política ambiental que se llevaba. Lo único que a mí me parece que estas son palabras sencillas, pero son complicadas de cumplir. En este sentido, ese es el elemento que yo pongo en duda. Y espero, como elemento de confianza, utilizar una frase de Jean Monnet que la utiliza la Comisión Europea en el documento sobre la conferencia del futuro de Europa. La unión no se hará en las crisis
y será la común de las soluciones aportadas en esas crisis. Yo soy un poco escéptico a la vista de algunas decisiones de las que están tomando los 27 Estados miembros, pero desde luego, si eso se consigue, el reforzamiento de la idea de la Unión Europea vendrá bien recibida, aunque sea desde el punto de vista de la parcela del medio. Muchas gracias. Felicitarlos y también decirles que estoy muy contenta de estar en un panel que han programado desde IELEPI, desde Gridale, tan importante como este en el que estoy participando, en el cual se habla del ambiente, del cambio climático, del cuidado y la necesidad de cuidar del ambiente, dado que no solamente constituye una preocupación europea, sino que es parte de la preocupación de todos y cada uno de los estados de la comunidad internacional, y es parte, o debería ser parte también, del alto grado de preocupación de todos nosotros, que somos en definitiva quienes debemos participar en este cuidado del ambiente. Y también destacar en esto del cambio climático y el cuidado ambiental el tema que ya se ha nombrado de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad acompaña a estas dos propuestas de cuidado ambiental y de las acciones hacia el cambio climático, lo acompaña de manera transversal, dado que los problemas no son digamos, enfocados a una determinada cuestión, sino que deben ser enfocados de manera multifuncional y multidimensional, y es allí donde la sustentabilidad, que ha surgido como un concepto, podemos decir, simple, se ha convertido en el sostén de estas cuestiones, y también es hoy uno de los conceptos que nos van a permitir diseñar y dirigir las acciones, tanto presentes como futuras, y la sustentabilidad creo que forma hoy parte de una estrategia. ¿De una estrategia para qué? Una estrategia para el crecimiento, para un crecimiento ordenado y sustentable. Pero hablar de una estrategia también nos dice que estamos en un periodo de transición, es decir, que vamos a pasar de un momento en el cual necesitamos superar y pasar a otro, claro, a otro distinto al actual. Y en ello entonces es necesario contar con una estrategia. En este sentido entonces creo que lo que se ha venido exponiendo hasta el momento, quienes me antecedieron, habla de la estrategia europea en función de la transición ecológica y la transición energética, que son dos de los grandes temas en los cuales está ocupada Europa. Con lo cual, como se dice a lo mejor por ahí, o escuchan esta cuestión de la transición ecológica o la transición energética, ha dejado ya de ser un simple título y forma parte de una estrategia de crecimiento y de una estrategia política, que sobre todo está basada en razones, en convicciones, y está acompañada de la autoridad suficiente para llevarla adelante. Pero si hablamos de estrategia, ¿de qué hablamos? Hablamos de planificación, hablamos también de un sostén jurídico, como se ha estado nombrando hasta ahora, o de un andamiaje jurídico, o de un sostén legal, como quiera llamarlo, y también hablamos finalmente de, para sostener estos dos primeros pasos, de un amplio plan de financiación o de pago de estos proyectos. En este sentido, entonces, el Pacto Verde Europeo, que podríamos decir que es parte ya de lo que se inició como una planificación, en realidad fue iniciado, es del 2019, pero es parte de la estrategia de Lisboa, que nació precisamente en esta hermosa ciudad de Portugal, tras una reunión, como todos sabemos, por iniciativa del Consejo Europeo. Bueno, esta estrategia de Lisboa constituyó la respuesta conjunta de los gobiernos europeos a distintos retos de aquel momento, que fundamentalmente y en particular se relacionaban con el menor crecimiento de la renta y la productividad de aquel momento. El objetivo en el año 2000 fue claro:
La Unión Europea necesitaba una economía basada en el crecimiento, en el conocimiento y una economía más competitiva, capaz no solo de crecer, sino crecer de manera sostenible. Y en ese sentido, hablar de sostenibilidad, como lo decía recién quien me precedió, es hablar de un entorno socioeconómico que debemos de mejorar. Y en eso tenemos que pensar en un mejoramiento económico, en una mayor cohesión social y también en un entorno participativo de toda la ciudadanía. Bueno, entonces, en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, yo creo que Europa no solo ha dado un paso inicial, sino que ha constituido un eje de las acciones europeas, y en eso la acción europea por el clima y el Pacto Verde, creo, a mi entender, que consolidan ampliamente los propósitos fijados en aquella estrategia iniciada en Lisboa y que continúa con el Pacto Verde. Las medidas entonces abarcativas, vamos allá a la parte, como les dije, la planificación está en marcha. El sostén jurídico, ¿dónde lo encontramos? Las medidas son abarcativas de distintos aspectos y son dirigidas a distintos sectores. Tienen en concordancia entonces la Ley Europea del Clima, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática en 2050. La propuesta de esta resolución del Parlamento Europeo sobre la hoja de ruta de 2050 y que habla de un futuro energético en Europa, es un documento elaborado en 2011 por la Comisión a petición del Consejo Europeo, que es donde se determinan pautas de producción y uso de la energía. ¿Por qué destaco esto? Porque tiene que ver entonces con la estrategia, con la planificación y con el sostén que Europa supo dar a esta puesta en marcha de su autonomía estratégica, sobre todo para sostener la transición ecológica y la transición energética. Destaco entonces, en cuanto al sostén o el andamiaje jurídico, se consolida en reformas importantes normativas y tuvo incidencia en la planificación inicial. Y en ello destaco entonces el paquete del invierno 2016, el Green Deal o el Pacto Verde Europeo en el 2019, el objetivo 55 que también ha sido nombrado, y el Repower de 2022 que confirman esencialmente, creo, aquella estrategia del 2012 de reforzando los objetivos y actualizando de esta manera los instrumentos con los que realmente se va a poder concretar este plan estratégico. En este panel se le había pedido a Laura hablar específicamente sobre el tema de transporte. Yo creo que, considero que la movilidad, así como en un principio fue un tema importante para la consolidación del mercado europeo, del mercado único, del mercado común, en cuanto se consolidó esta movilidad de bienes, servicios y factores productivos, la movilidad representada hoy con el transporte es uno de los factores esenciales para cumplir con esta famosa o con esta planificación estratégica de la Unión Europea. El sector transporte, entonces, está en este momento experimentando una transformación necesaria que está enfocada, como ya se dijo, a reducir el 90% de los gases efectos invernaderos. Con lo cual, entonces, Europa busca tener un transporte sostenible, una movilidad limpia. Y en ese sentido, entonces, el objetivo 55, que no tenemos tiempo de explicarlo en extenso, pero resumidamente es un importante paquete de medidas que busca que en el año 2030 se tenga el 55% de reducción en el turismo y el 50% en furgonetas. Ustedes saben que todo este tipo de transporte están utilizados en toda Europa para trasladar el turismo, que es una de las fuentes importantes de la economía europea, tienen una gran cantidad de emisiones de
efecto invernadero. Y también dentro de este plan cuentan llegar al 100% en el año 2035, buscando siempre tener el 2050 como meta para la descarbonización, para tener una Europa limpia y descarbonizada, y aumentar la sostenibilidad no solo de la economía, sino de la vida en la Unión Europea, y contribuir al mejoramiento del planeta. Muchas veces cuando digo todas estas cosas, cuando doy clases en Buenos Aires, me preguntan, pero en realidad todo esto es posible, ¿qué hizo Europa? Y bueno, yo digo, realmente no solo ha planificado, ha legislado y ha, por supuesto, digamos, atribuido fondos como el Next Generation para poder sostener toda esta planificación, sino que además los estados se han hecho eco y tenemos claros ejemplos como la Comunidad de Madrid en cuanto a la descarbonización. Hay zonas, y Carlos lo sabrá, en el centro de Madrid, que está prohibido la determinada circulación de autos particulares. Entonces, creo que, y también, bueno, el tema del transporte, o sea, la reconversión de la matriz energética, donde se busca la aplicación de energías alternativas. Volver al transporte, a revitalizar el transporte ferroviario, buscando, digamos, el transporte limpio, y bueno, en esto de también la economía circular que mencionaba quien me precedió, la importancia de conceptualizar nuevamente el residuo. El residuo ya no lo debemos considerar como tal, porque hay un don't call me trash, I am 100% reciclable, lo quiero decir en español que es más fácil. Con lo cual, reconvertir el concepto de residuo y volverlo en un recurso, y ahí poner en marcha esta economía circular, esta economía limpia, que nos trae importantes empleos verdes. Bueno, realmente es un tema en que hemos dado pautas, pero bueno, lo importante es que a lo mejor dejemos sobre la mesa todas estas inquietudes para que ustedes sigan investigándolas, que son un tema prioritario en la planificación y en la estrategia europea. No sé si estoy bien o estoy mal, pero mal, si me empiezo a extender en explicar las cosas interesantes, me paso de tiempo. Así que bueno, espero que haberlos motivado. Bueno, muchísimas gracias y buenos días para todos. Quiero agradecer especialmente a Gridale y a todos los organizadores de este evento, que creo que el gran esfuerzo que han hecho en el día de hoy es la que nos ha permitido estar todos en este recinto. Bueno, teniendo en cuenta un poco la introducción, las ponencias y los paneles de las personas que me han precedido, he estado como tratando de pensar dentro de el análisis que nos conlleva en el día de hoy, qué podemos nosotros revisar adicional de lo que ya se ha dicho. Parte de la propuesta era revisar cómo la política medioambiental europea incidía o podría incidir dentro de lo que es la Carta Ambiental Andina, que ya les voy a explicar un poco en qué consiste ese proceso, y básicamente tener en cuenta como tres aspectos fundamentales. Uno, el tema del contexto de estas conferencias europeas. Dos, el bien común, el medio ambiente como un bien común. Y tercero, cómo las disposiciones ambientales que nosotros tenemos al interior de nuestros distintos países pueden ser eficaces, o cómo buscar esa eficacia realmente que todos queremos. Primero, el tema de ese contexto de las conferencias europeas. No me voy a adentrar a explicar cómo se originaron, que aquí espléndidamente lo han hecho todos los profesores que me han precedido, pero necesariamente, y como investigadora en temas de derecho internacional, simplemente voy a retomar aquí una palabra que causó un poco de escozor, y es el tema de la crisis. ¿Por qué la crisis? Porque realmente estamos en un entorno de crisis que nos lleva necesariamente a replantear no solamente la integración europea,
la integración latinoamericana también se tiene que repensar. De hecho, no es solamente los europeos que han escuchado casi desde el nacimiento que está en crisis, pues nosotros desde que nació la comunidad andina, y quiero decirles como anécdota de que soy doctora, hace más de 10 años me decían, ¿para qué vas a trabajar en la comunidad andina que está muerta? Y yo siempre he dicho, es un muerto muy vivo, tenemos una estructura institucional, política y jurídica muy fuerte y muy consolidada que hace que este muerto, digamos, está conectado, por decirlo de alguna manera, a servicios sanitarios que la mantienen viva. Entonces, en ese esfuerzo de mantener estas instituciones, yo creo que en estos escenarios en los que nos encontramos, necesariamente nosotros tenemos que repensar todo el sistema multilateral. ¿Por qué? Porque no es solamente y no es coincidencia que Europa esté pensando en esas conferencias europeas después del entorno de la pandemia. Estamos en un entorno de pandemia porque nos dio una coyuntura y un tema de salud, pero si ustedes observan los titulares de prensa justo en el día de hoy, el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional, donde está diciendo efectivamente que Europa y el contexto global va a estar en un grave deterioro, yo me atrevo a decir, perdónenme que no soy economista y por eso me atrevo, en que nos encontramos en una pandemia económica. Los indicadores están allí y ya los economistas se encargarán de estudiarlos, pero ese es el transitar. ¿Por qué estamos hablando de todo esto si tenía que hablar solamente de materia ambiental? Porque es que no es excluyente. Cuando empieza a estudiarse a nivel de teorías todo lo que es el desarrollo sostenible, parece que empieza a estudiarse de una manera aislada, teniendo distintos enfoques, tratando de mirar el medio ambiente como un elemento independiente de lo que es la realidad y del contexto. Y allí quiero referirme a esta segunda parte, es decir, el bien común del medio ambiente como una necesidad de revisión y protección, no solamente individual, sino global, es decir, sacarlo de ese contexto de potestad y disposición de los estados para entender que realmente esto hace parte de la agenda global y que requiere el esfuerzo no solamente normativo, porque ahí sí quiero decirles que si ustedes, por ejemplo, en el caso de la comunidad andina, revisan la normatividad a través de las disposiciones legislativas, constitucionales de los estados miembros de la comunidad andina, allí uno podría decir, ¿qué falta? No hay nada, todo está dispuesto. Es decir, dentro de la estructura de la disposición normativa la tenemos. ¿Qué hace falta? La disposición política, que es uno de los elementos, digamos, que es la gran brecha que existe en estos procesos latinoamericanos, en la que no hay un proyecto común, a pesar que esa es nuestro lema, nuestra visión de tener ese proyecto común como bloque regional, pero en la realidad y en la práctica es que cada estado termina decidiendo precisamente por ese temor de seguir profundizando en la integración, de hacernos conscientes que estamos en un proceso de carácter supranacional, sobre todo en el ámbito de la comunidad andina, que sí tenemos órganos intergubernamentales, pero que también tenemos unos órganos de carácter supranacional en los que podemos apalancarnos para fortalecer de una manera directa esos procesos. Y luego entonces nos vamos a esos temas de las disposiciones frente a su nivel de eficacia, y quiero decirles que nosotros también nos hemos alineado a ese paquete normativo, es decir, en Europa está el Pacto Verde, pero nosotros tenemos la Carta Ambiental Andina, que fue expedida fruto de un proceso establecido a través de una decisión, es decir, de nuestro derecho derivado del año 2000, y que ha empezado y ha estado en curso a través de las distintas reuniones que se han dado fruto del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores. Pero miren lo difícil que tenemos nosotros allí, o que tenemos ese camino para transitar. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores puede expedir tanto declaraciones como decisiones. Decisiones que son de carácter vinculante y declaraciones que no lo son. ¿Cómo creen ustedes que quedó la Carta Ambiental Andina? Pues como una declaración. Entonces,
allí nos vamos y nos unimos nuevamente a nuestro modelo europeo, y cuando yo empiezo a revisar todo este tema de estas conferencias europeas y específicamente en la parte ambiental, veo que dentro de esas recomendaciones estaba la adopción de una carta europea común que incluyera esos temas de cambio climático, disposición de residuos y todos esos elementos que vienen dentro de esa protección del medio ambiente. Y a la larga, la preocupación establecida era la misma. ¿Cómo vamos a establecer y a salirnos de las directivas ambientales que ya hay al interior de la Unión Europea y que cada vez más tienen un déficit dentro de ese derecho europeo ambiental, sobre todo cuando tiene que darse ese tema de transposición de ese derecho derivado dentro también de las legislaciones de los estados? Entonces, aquí nuevamente les digo, ¿cómo logramos la eficacia? Y quiero devolverme nuevamente a nuestra Carta Ambiental Andina. ¿Para qué? Para hacer entonces una reflexión y dejar sobre la mesa que, si bien estamos citando en esto, aparentemente todavía no tenemos una norma de naturaleza vinculante, tenemos un tribunal andino que también puede ejercer allí un llamamiento a través de un activismo judicial, como se ha hecho al interior de los estados. Por ejemplo, Colombia es muy activa en materia ambiental, en protección de derechos de la naturaleza. ¿Por qué no hacerlo también de la misma manera a través del Tribunal Andino? Y es un proceso que en América Latina ha dado resultado si lo observamos dentro de, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que ha sido uno de los grandes logros frente a esa opinión consultiva 23, en la cual o con la cual se logró establecer la judicialización de manera independiente del derecho del medio ambiente. Luego, aquí tenemos, como digo yo, una alternativa para nosotros poder lograr esa visión y ese parámetro de carácter obligatorio y vinculante para los estados. A manera de reflexiones finales, nuevamente recordar, en el caso, por ejemplo, de Europa, que estamos en un tema de coyuntura, si bien ustedes lograron establecer un parámetro de unión a partir de la guerra, ahora están nuevamente en otro escenario en el que la guerra los está llamando nuevamente a tener unos factores fuertes de cohesión. Como América Latina, específicamente, creo que uno de los ejercicios importantes que debemos aprender necesariamente es empezar a cerrar un poco ese déficit democrático y lograr realmente la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil como se debe dentro de nuestros procesos. Miren que si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano de a pie en América Latina, en el caso concreto de la comunidad andina, ¿qué es la Carta Ambiental Andina? Muchos desconocen la relevancia de este instrumento frente al cual se han presentado los desafíos que tiene en este momento un órgano como es la comunidad andina y que requiere efectivamente establecer, y allí quiero también nuevamente cerrar con una frase de Jean Monnet, acercar estos procesos de integración realmente a los ciudadanos, que es a quien se debe y para quien se debe. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas felicidades a Gridale y, por supuesto, al Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración. En mi caso es el primer evento académico presencial al que asisto después de la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que es un momento para celebrar y creo, por lo que he hablado con algunos de mis colegas, de mis compañeros, que no solo para mí, sino también para alguno más. Así que felicitaciones dobles. Porque no es fácil hacer un evento de este tipo en el contexto actual. Bueno, había preparado una presentación, pero me ha insistido mucho mi maestro en que sea breve, con lo cual no la voy a pasar, porque además muchas de las cosas que había preparado, pues ya las han comentado perfectamente bien y las han dejado muy claras mis predecesores. Ellos han hablado largo y tendido del Pacto Verde Europeo y de las principales estrategias de este Pacto Verde Europeo y de cómo el Pacto Verde Europeo se entreteje con otros documentos europeos muy importantes, como la Ley Europea del Clima, plasmada en este reglamento del año 2021, y como otros muchos documentos que
nos han presentado esta tarde. También nos han hablado acerca de los principales elementos de este Pacto Verde Europeo y concretamente de este objetivo de neutralidad climática para el año 2050, de la economía circular, del objetivo de economía circular que tiene tanto peso, de un transporte más sostenible, de una contaminación, de la contaminación cero que se busca en Europa. Quizá hay 2 o 3 aspectos que no han mencionado y quiero aprovechar yo para mencionarlos, básicamente porque creo que son importantes desde la óptica de la integración en Latinoamérica. Y estos elementos son esencialmente el tema que menciona el Pacto Verde Europeo del ajuste del carbono en frontera, que es un tema muy relacionado con los objetivos comerciales que están en el origen, ¿no? de lo que hoy es la Unión Europea. Y bueno, se hace referencia respetando los lineamientos de la OMC, no sé muy bien cómo se va a hacer eso, pero me parece que es relevante este tema del ajuste del carbono en frontera. Y sobre todo me parece relevante desde el punto de vista de todas estas negociaciones de tratados comerciales a los que también se ha hecho referencia entre la Unión Europea y, por ejemplo, México, etcétera, etcétera, porque es un tema con una repercusión económica importante. Y luego también me parece relevante, que sí que es cierto que lo ha comentado, ha hecho referencia a esto uno de mis colegas, que es el tema de las estrategias de adaptación, pero quizás no han profundizado mucho en esto, porque sí que es cierto que la estrategia europea, como estrategia ambiciosa en materia de acción climática, pone el énfasis en la mitigación de emisiones es lo potente en materia de acción climática de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, sí que es cierto que en muchos países de América Latina, yo, trabajo en México y les hablaré un poquito de la experiencia mexicana, pues a lo mejor el tema de las estrategias de adaptación sí que es cierto que tienen mucha importancia, quizá porque los países se sienten un poco sobrepasados por las estrategias de mitigación. Bueno, entonces, solamente recordar este tema de la diplomacia europea, de la diplomacia climática europea, ¿no? Para contextualizar también cómo la experiencia del Pacto Verde Europeo o qué parte de la experiencia del Pacto Verde Europeo nos puede servir en América Latina. Y yo voy a hablar un poquito de la integración en América del Norte. Y bueno, pues para hablar de la integración en América del Norte, muy rápidamente, para ajustarme al tiempo que me ha marcado el profesor Molina, simplemente mencionar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, ha terminado y en su lugar se ha negociado y ha entrado en vigor ya en el año 2020 un nuevo Tratado de Libre Comercio, que es el TEMEC, o también llamado por muchos como NAFTA 2.0. Entonces, bueno, en estos tratados, ¿qué podemos rescatar en materia de medio ambiente o qué podemos señalar en materia de medio ambiente? No podemos olvidar que con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya el tema ambiental era relevante, aunque costó mucho negociarlo y siempre quedó relegado al ámbito de la cooperación pura y dura. Y, se creó un organismo importante, que es la Cooperación Ambiental de América del Norte, pero siempre funcionando esta Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte bajo el ámbito de la cooperación y no de la integración. Si bien es cierto que en el Tratado de Libre Comercio se hacían referencias constantes a la relación entre medio ambiente y comercio, ¿no? ¿Qué sucede con la negociación del TEMEC, que, como les decía, entra en vigor en el año 2020? Bueno, no podemos olvidar que este tratado internacional se celebra en un momento en el que el presidente de los Estados Unidos de América es Donald Trump, que es un negador del cambio climático, declarado negador de este problema del cambio climático. Y, por otra parte, del lado de México, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que una de sus grandes propuestas es volver a los combustibles fósiles, así, tal cual. Entonces, bueno, pues ustedes imaginar que con esta combinación de actores, dejo a un lado, por supuesto, a Canadá, que desde luego es un país con unas estrategias y unas políticas ambientales muy claras y muy avanzadas, pero como comprenderán, con esta combinación de actores políticos, el tema ambiental era de esperar que no prosperase demasiado.
Aún así, y ya después de la toma de posesión de Biden, que una de sus primeras acciones, el primer día de gobierno, fue que Estados Unidos volviese a ser parte del Acuerdo de París, porque el presidente anterior había salido, había hecho que el país saliese del Acuerdo de París, pues obviamente la situación ambiental ha cambiado y se incorporó dentro del TEMEC un capítulo ambiental generoso. Un capítulo ambiental generoso con 2 artículos concretos, que son los artículos 24.2 y 24.9, en relación a cambio climático, protección de la capa de ozono. Entonces, bueno, tenemos ya, insisto, no voy a leerlos, los traía en la presentación, pero no nos daría tiempo, pero solamente mencionarles que hay, digamos, 2 apartados dentro del artículo 24 del TEMEC relacionados con cambio climático, protección de la capa de ozono, pero, ojo, siempre desde la óptica del comercio internacional. O sea, todavía estamos en esa etapa de la relación directa con el tema del comercio internacional. Y la otra que quiero señalar es que si leemos detalladamente estos 2 apartados de este artículo 24, se utiliza como 7 veces la palabra cooperación. Es decir, que no queda duda alguna. De hecho, se hace mucho énfasis en la parte de medio ambiente del TEMEC. Se hace mucho énfasis en el derecho soberano de cada Estado de tener sus propias políticas ambientales, pero al mismo tiempo que eso no influya a la parte comercial. O sea, no ha habido avance en ese sentido, ¿no? Desde luego que, y ya para terminar como reflexión final, desde luego que el liderazgo de la Unión Europea, que yo creo que se ha dejado sentir y se ha visto presente desde el 5º programa de acción comunitario en materia de medio ambiente, donde se instituye esta diplomacia comunitaria del medio ambiente, pues va a seguir estando presente, pero sobre todo, insisto, con esta relación con América del Norte bajo el punto de vista del comercio internacional. Muchísimas gracias.